El cargo? Sí, mire, yo soy Ángel Valderas Puga, soy profesor de las facultades de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Tecnológico de Querétaro y soy presidente del Consejo Estatal de Morena en Querétaro. Excelente. Señor Ángel, preguntarle, en días pasados por ahí hubo un evento también en Morena donde algunas presidentas municipales de Colima tuvieron la oportunidad de platicar con Manuel Bartlett sobre el tema de que varios municipios tienen varios adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Hablaban mucho del tema de que varias plantas de tratamientos de agua usaban lo que era luz de la Comisión Federal y por ciertas situaciones de gobiernos anteriores habían dejado de pagar. Preguntarle con su conocimiento técnico, ¿de qué manera se puede mejorar el tema de la captación de agua en el sentido de la energía que se usa? No sé si se entiende la pregunta. Sí, a ver, primero, nosotros estamos defendiendo la iniciativa del presidente precisamente para darle viabilidad a la solución de este tipo de problemas que existen en varios municipios. Pero tenemos que tener muy clara una cosa. Una cosa es CFE en el año 2000 y otra cosa es CFE en el año 2022. ¿Por qué? Porque en el año 2000 el 100% de la energía eléctrica generada en este país venía de CFE y de Luz y Fuerza del Centro. Es decir, la proporcionaba el Estado. Hoy en día, en 2022, tenemos que tener claro que el 62% de la energía eléctrica generada en este país la generan empresas privadas, fundamentalmente extranjeras. Y Comisión Federal se nos achicó del 100 al 38%. ¿Cuál es la proyección para el año finales de la década? Pues para finales de la década, Comisión Federal se reduciría al 15% y los privados el 85%. Control total de los privados, desaparición de CFE. Entonces el problema que me planteas ya no sería con CFE, sería con empresas privadas y además transnacionales, que ya las tenemos bien ubicadas. Eso es lo que está buscando la iniciativa, que municipios, que personas, que empresas, por ejemplo en la zona de Puebla, sobretalmente en las zonas donde daba servicio Luz y Fuerza del Centro, hay gente que no paga electricidad. Yo acabo de estar ahorita el fin de semana en Ecatepec y nos decían que hay gente que no paga electricidad. Estuve en Huauchinango, Puebla, no pagan electricidad, pero eso es porque era el esquema público. Ya con el esquema privado es otra cosa. A los privados no les va a interesar resolver este tipo de problemas porque el fin fundamental de un privado es el lucro. Ellos van por la ganancia y si tú les debes, te van a cobrar. En Querétaro tenemos el caso de una empresa francesa, Tractebel, a la que se le dio la propiedad de una empresa mexicana que era Gasomático. Lo primero que llegó Tractebel fue a pedir los recibos de los últimos 5 años de empresas, comercios, casas que estaban en la zona del centro de Querétaro. Y si no tenías los recibos, te cobraban. Y si no querías pagar, te demandaban. Y además te cobraron intereses. Entonces yo quisiera ver a los municipios que hoy pueden dialogar con Comisión Federal, ¿qué pasaría si el control lo toman privados extranjeros? Su interlocutor ya no va a ser Comisión Federal de Electricidad, va a ser Iberdrola, va a ser Naturgy, va a ser Sempra, va a ser Mitsui. Y eso va a meter a los municipios en problemas gravísimos, porque ninguna empresa privada va a permitir ni siquiera prestar energía eléctrica a los municipios. Les va a cortar el switch. Y eso va a meter en problemas muy serios, podría meter en problemas muy serios si no pasa la reforma. Precisamente la reforma, al proponer que el 54% de la generación sea el Estado, es para garantizar que el control de la generación de energía eléctrica la tenga el Estado y no los privados, porque si no se nos van a venir en cascada una enorme serie de problemas para personas, empresas chiquitas, grandotas, microempresas,
paleterías, tortillerías, tiendas de conveniencia, todo. Se ha dicho por ahí que la termoeléctrica, que hace algunos años visitó el presidente de la República, estaba rezagada. Algunas personas manifestaban de la sociedad civil o empresarios, no recuerdo bien. En este esquema sería, con esta reforma, ¿se busca dotar más de instalaciones o mejorar procesos, o qué sería el tema de la reforma? Son dos cosas. Por una, garantizar una matriz energética viable. La energía no es un energético primario. Quiere decir que tú necesitas viento, sol, gas, petróleo, carbón, biocombustible, mareomotriz, desechos industriales para generar electricidad. Un país tiene que tener diversificado. Un país no puede depender de un solo energético para generar electricidad. La matriz que dejó el PRI y el PAN es un 60% de la generación de energía eléctrica viene del gas natural. Por eso nos afecta mucho el aumento del precio del gas natural, porque lo tenemos que importar. La propuesta del presidente es darle prioridad, número uno, a una energía limpia y renovable como es la energía hidráulica. Hay ya un convenio en el cual el gobierno actual va a sustituir todas las turbinas de las presas por turbinas de nueva generación que van a aumentar al doble la eficiencia. ¿Qué significa? Que si ahorita el 10% de nuestra energía eléctrica viene de energía hidráulica, con estas turbinas, sin construir ni una sola presa, con la misma cantidad de agua, puedes generar el 20% de la electricidad. Y simplemente sustituiste los equipos. ¿Qué fue lo que sucedió en los últimos sexenios? No se les dio mantenimiento ni a las empresas, ni se cambiaron las turbinas, ni las plantas de ciclo combinado, ni las refinerías. Es decir, se descuidó totalmente el sector energético estatal para dar paso a los privados. Por ejemplo, los gobiernos anteriores no construyeron ni parques eólicos, ni parques fotovoltaicos. Hoy pareciera ser que para ellos es lo máximo, pero yo me preguntaría, si el neoliberalismo en México duró 36 años, 6 sexenios, ¿cuántos parques fotovoltaicos dejaron, energía solar, y cuántos eólicos del viento? Menos del 5%. Es decir, para 2019, cuando llegue el gobierno de la 4T, menos del 5% venía de solar y eólica. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno actual? ¿Se le va a cerrar las puertas? Claro que no. Ahorita se está construyendo uno de los parques más grandes del mundo en Puerto Peñasco, que es fotovoltaico, y en la central de abastos de Ciudad de México se va a poner en los techos la granja de energía solar más grande del mundo como urbes. Entonces, lo que está buscando la iniciativa del presidente es usar de manera óptima la nuclear con la planta de Laguna Verde, las hidroeléctricas, cambiando las turbinas, promoviendo los parques eólicos, los parques fotovoltaicos, manteniendo las plantas de ciclo combinado, que son vapor y gas natural, sin cerrar las carboeléctricas. México solo tiene 3 carboeléctricas. China tiene más de 1000, por ejemplo. 3 carboeléctricas. Ahora que se vino la onda gélida en Texas, como no nos vendieron gas los norteamericanos, como se congelaron los gasoductos, como dejaron de funcionar los aerogeneradores, quien sacó adelante para que ya no hubiera más pérdidas en las empresas y en las casas fueron las carboeléctricas que CFE tiene en Coahuila. Es decir, si se hubieran cerrado, el daño económico habría sido mucho menor. Por último, preguntarle, ¿qué efectos tendrá la guerra de Rusia y que tiene con Ucrania, que está metido Estados Unidos en México? El ejemplo lo pongo en el contexto de lo que vemos ahorita en el tema portuario, de los costos, del tema de los gastos, todo eso. Mira, al igual que la pandemia, la guerra en Ucrania va a tener efectos mundiales, Te va a afectar hasta Tierra de Fuego en el sur de Argentina, como el norte de Canadá, te va a afectar África, Asia, todo. Va a tener efectos mundiales. ¿Por qué?
porque están en medio los energéticos. Vi por ahí que decían que la gasolina puede llegar a 30 pesos. ¿Es cierto eso? Mira, sí y no. ¿De qué depende? El modelo neoliberal del PRI y el PAN nos dejaron importando gasolinas del exterior. Y la gasolina se paga en dólares. Entonces, este país, cuando llegue el gobierno de la 4T, para que no se paralizara, hemos tenido que estar importando 600,000 barriles diarios de gasolinas y 240,000 barriles diarios de gas. Es natural que si tus gasolinas y tu diésel la dejaste importando, te va a pegar el precio internacional del petróleo, porque lógicamente si los tejanos van a adquirir el petróleo a precios internacionales y de ahí viene la gasolina, van a aumentar el precio. ¿Por qué se está buscando reducir el efecto? Con la adquisición de Deer Park. Deer Park va a ser del tamaño de 2 bocas. 340,000 barriles diarios de petróleo que se van a procesar para México por una empresa mexicana, aunque la refinería está en Estados Unidos. Para el año próximo, finales del año próximo, va a estar funcionando 2 bocas. En ese momento, cuando esté funcionando 2 bocas y Deer Park que ya está funcionando y esté todo el sistema de refinación completo, este país va a dejar de importar gasolinas y diésel. ¿Cuál es el efecto positivo? Que si tú generas la gasolina y el diésel que necesitas, no necesitas comprar del exterior y entonces no te afecta la subida del precio del petróleo. ¿Cómo nos va a afectar a los mexicanos? En la medida del porcentaje de gasolinas que compremos del exterior, ¿sí? Y cuánto va a subir el precio. Ahorita anda arriba de los $100. No es la primera vez en México. En el sexenio de Felipe Calderón rebasó los $100. Pero los gobiernos anteriores, cuando aumentaba el precio del petróleo, aumentaban el precio de la gasolina. Y cuando aumentaba el precio del petróleo, o cuando disminuía, de todas maneras aumentaban la gasolina. O sea, nosotros venimos de un país que desde Vicente Fox, cuando costaba 5 pesos el litro de gasolina, hasta Peña Nieto, que llegó casi a 21 pesos. Es decir, bajar o subir el precio del petróleo, a nosotros siempre nos aumentaban la gasolina. A diferencia de este gobierno toma la gasolina magna en 20 pesos con 50 centavos. Bueno, yo ayer cargué gasolina en Querétaro y pagué $19.80. Es decir, menos de lo que yo pagaba hace 3 años. Ahora, ¿de que nos va a afectar? Sí nos va a afectar. ¿En qué medida? Es difícil preverlo. ¿Por qué? Porque hay que ver las propuestas de Estados Unidos. Ayer anunciaron Reino Unido, Canadá y Estados Unidos que van a detener la compra de petróleo ruso. Pero es un poco irrelevante porque Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido son países petroleros. Ellos producen petróleo. Y sin embargo, ayer mismo, British Petroleum dijo que va a seguir comprando petróleo ruso hasta finales de 2022. Es muy compleja ahorita lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay las otras potencias europeas como Francia y Alemania, o países como Holanda, como Bélgica, como Polonia, como España, como Italia, no tienen petróleo. Austria no tiene petróleo, Suiza no tiene petróleo, Noruega sí tiene petróleo, Suecia no, Finlandia no. ¿Qué van a hacer estos países? Pues tienen a Rusia enfrente. Entonces, hay una serie de variables que ahorita vamos a ver cómo se manejan estas sanciones, pero de que va a tener un efecto 100%. ¿Quién va a pagar el precio más alto? Los países que no tienen petróleo, porque ellos sí van a estar supeditados a los vaivenes. ¿Y quiénes de los que no tienen petróleo pagan más? Pues los que tengan que importar gasolinas. Mira, si México fuera independiente en gasolinas y diésel, no nos afectaría. ¿Por qué? Porque el petróleo, lo estarías procesando en México, no lo tienes que comprar del exterior. Afortunadamente México no tiene que comprar petróleo del exterior, pero sí gasolinas, y sale junto con pegado, porque las gasolinas vienen del petróleo. Entonces, si Texas, ahorita sí ya viste en Estados Unidos, ya se levantó a más de $7 el galón, de $4 que estaba costando a $7, casi se le está disparando al doble. Y eso es resultado del aumento en los precios del petróleo.
¿De qué tiene que ver también? De la producción de petróleo en Estados Unidos y de cuánto tienen que importar. Porque ahí estamos lo mismo, Estados Unidos es uno de los grandes productores de petróleo, pero también se sabe que es uno de los grandes importadores de petróleo, porque hasta hace unos 3 años aproximadamente, voy a memoria, los norteamericanos consumían 20 millones de barriles de petróleo al día. Para que te des una idea, México ahorita debe de estar exportando 1 millón. Allá los Estados Unidos 20 millones de consumo. O sea, 20 veces lo que produce México, ellos se lo chutan, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que los países que tienen que importar petróleo o que tienen que importar petrolíferos, todo lo que viene del petróleo, la industria petroquímica, plástico, solventes, etanol, fertilizantes, todo eso, plástico, todo lo que viene del petróleo va a aumentar de precio 100% seguro. China no tiene petróleo, Corea del Sur, no, bueno, China sí tiene petróleo, pero no cubre sus necesidades. Corea del Sur, que es uno de los grandes productores de objetos, automóviles, van a tener que aumentar sus precios, pero no solamente del petróleo, sino de toda aquella mercancía que venga directamente del petróleo. Para empezar, el plástico. Excelente. Pues te agradezco.